Imagina cómo cambiaría tu vida si dejaras de depender tanto de los demás, si soltaras la necesidad de aprobación y aprendieras a apoyarte solo en Dios. Jesús nos enseñó que la verdadera libertad y paz solo se encuentran cuando nuestra confianza está completamente en Él. A lo largo de la Biblia, vemos hombres y mujeres que enfrentaron decepciones y descubrieron que solo hay una fuente de fortaleza que nunca falla. Hoy hablaremos de una verdad fundamental: dejar de buscar seguridad en las personas y aprender a confiar plenamente en Dios. Quédate hasta el final de este mensaje, porque la última enseñanza es la más trascendental. Número 1. No deposites tu fe en los hombres, sino en Dios. ¿Cuántas veces te has sentido defraudado por el mundo? Tal vez confiaste en alguien, abriste tu corazón esperando fidelidad y apoyo, y justo cuando más lo necesitabas, esa persona no estuvo. Todos hemos pasado por la amarga experiencia de una promesa rota, de una decepción que nos deja en soledad y dudas. Nos sentimos heridos, traicionados, y en esos momentos oscuros nuestra alma clama por respuestas. ¿Qué hacemos cuando aquellos en quienes confiábamos nos fallan? La palabra de Dios es clara. Jeremías 17:5 nos advierte: maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. ¿Cuántas veces hemos construido nuestra esperanza sobre algo frágil y pasajero? La realidad es que los seres humanos, por más sinceros que sean, son limitados. No pueden llenar el vacío profundo de nuestra alma. Solo Dios puede hacerlo. Pero el mundo nos dice que busquemos validación en otros. Nos hacen creer que si encontramos a la persona correcta, todo estará bien. Pero ¿qué sucede cuando esa persona no puede sostenernos? Porque no podrá. Depositar nuestra confianza en los hombres es como construir una casa sobre arena. A simple vista, la casa puede parecer firme, pero cuando la tormenta llega, y siempre llega, la arena se desvanece y la casa se derrumba. ¿Cuántas veces has visto fracasar relaciones en las que invertiste tanto? Amistades, matrimonios, familiares. Todos pueden brindarnos apoyo momentáneo, pero en tiempos de crisis solo hay un fundamento inquebrantable: Dios. Porque mientras las personas cambian, Dios permanece fiel. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Nos duele tanto cuando alguien nos falla porque hemos puesto nuestra esperanza en el lugar equivocado. Buscamos perfección donde no la hay. Solo Dios puede darnos la paz, la seguridad y el propósito que nuestra alma anhela. Su palabra nos lo recuerda en Salmo 18:2. Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Mi Dios, mi fortaleza, en Él confiaré. Con Dios no hay incertidumbre. Él nunca cambia, nunca nos deja, nunca nos abandona cuando las cosas se ponen difíciles. Imagina que estás en una montaña rusa, con giros y caídas inesperadas. En ese momento de incertidumbre, no confiarías en alguien que te dice: no te preocupes, yo puedo detener esto con mis manos. Sería absurdo. ¿Por qué entonces confiamos en la capacidad limitada de los hombres para resolver los desórdenes emocionales y espirituales de nuestra vida? Dios es como la barra de seguridad que te sostiene en medio del caos. Es firme, inquebrantable y jamás permitirá que caigas, aunque todo a tu alrededor se desmorone. Pablo nos lo recuerda en 1 Corintios 2:5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Este versículo nos abre los ojos. Los hombres pueden ofrecer apoyo momentáneo, pero solo Dios nos da esperanza eterna. Confiar en las personas es aferrarse a sombras pasajeras, mientras que confiar en Dios es abrazar lo eterno. Muchos pasan su vida esperando que alguien venga a salvarlos. Un mentor, un amigo, un esposo o esposa.
Pero la verdad es que nuestro Salvador ya vino. La cruz es la mayor prueba de que Dios nunca nos abandonará. Las personas pueden dejarnos en nuestros momentos más oscuros, pero Jesús, aun cuando fue abandonado en Getsemaní, eligió quedarse. Y no solo se quedó, sino que sufrió lo inimaginable por nosotros. Cuando sientas que tu vida se desmorona, cuando los cimientos que pusiste en las personas empiecen a tambalearse, recuerda que hay uno que nunca se moverá. El Salmo 46:1 nos lo dice con certeza. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No necesitas esperar a que alguien venga a rescatarte, porque el rescatador ya ha extendido su mano. No necesitas buscar desesperadamente quién te saque del pozo, porque Él ya está contigo. Es hora de dejar de depender de la gente, no porque las personas no sean importantes, sino porque no pueden cargar con el peso de nuestra eternidad. No busques en los hombres lo que solo Dios puede darte. A lo largo de la vida te darás cuenta de que las personas van y vienen, sus promesas cambian, sus corazones fluctúan, pero hay uno que nunca cambia, uno que nunca te fallará: Dios. 2. La trampa de la aprobación. Vivir para complacer a los demás. ¿Alguna vez has sentido que estás modificando tu manera de hablar, tu comportamiento, o incluso renunciando a tus propios sueños solo para ser aceptado por otros? En este mundo es fácil quedar atrapado en la necesidad de ser aprobados, de recibir reconocimiento de quienes nos rodean, pero vivir así es peligroso, porque mientras te esfuerzas por agradar a todos, poco a poco vas perdiendo tu verdadera identidad. Cada decisión tomada con la intención de recibir la aprobación de los demás es un ladrillo más en la prisión invisible que encierra quién realmente eres. Jesús nos dejó una enseñanza clara en Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y aunque en este pasaje se habla de las riquezas, el principio es el mismo cuando se trata de la necesidad de aprobación. No se puede agradar a todos y agradar a Dios al mismo tiempo. Si tu vida está enfocada en la validación de los demás, siempre estarás dividido. Nunca sentirás satisfacción plena, porque las expectativas humanas son inestables, pero la voluntad de Dios es eterna. La aceptación de las personas es como una sombra. Cuanto más corres tras ella, más se aleja. Te encuentras atrapado en un ciclo interminable de intentar encajar, de moldearte para agradar a unos y en el proceso decepcionar a otros. Nunca termina. Es un camino agotador. Proverbios 29:25 nos advierte: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Cada vez que actúas movido por el miedo a la opinión ajena, te encadenas a esa trampa. Pero cuando confías en Dios, encuentras verdadera libertad. Es impresionante cómo la búsqueda de aprobación se convierte en una trampa sutil. Comienza con algo pequeño: elegir una vestimenta para no desentonar, moderar una opinión para evitar confrontaciones, callar una verdad para no incomodar. Pero con el tiempo, esas pequeñas concesiones te transforman. Terminas viviendo para cumplir las expectativas ajenas, perdiendo tu autenticidad, y te preguntas: ¿a quién estoy sirviendo realmente? Jesús nunca buscó la aprobación de la multitud. Sus palabras muchas veces incomodaron, desafiaron y hasta enfurecieron a quienes lo escuchaban, pero Él nunca suavizó su mensaje por temor al rechazo. En Juan 12:43 se nos dice algo revelador sobre los fariseos: porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Esta es la raíz del problema. Cuando nuestra prioridad es agradar a los demás, descuidamos el agrado de Dios.
Cambiamos la gloria eterna por la validación temporal. Es como intentar navegar en medio de una tormenta, siendo empujado por los vientos cambiantes de la opinión pública. Hoy esperan una cosa de ti, mañana otra, y en esa lucha terminas cansado, perdido y sin propósito. Pero cuando decides anclarte en Dios, cuando tu única meta es vivir para Él, todo cambia. Ya no eres sacudido por las olas de la aprobación humana, sino que te mantienes firme, porque sabes que solo importa la opinión de aquel que te creó. Vivir para la aprobación de los demás no solo te roba la paz, también te aleja del propósito que Dios tiene para tu vida. Él te creó con una misión única, con un llamado especial. Pero si pasas tu vida tratando de encajar en las expectativas de los demás, terminarás desviándote de ese llamado. La gente puede aplaudirte por un tiempo, pero sus opiniones cambian. Y cuando lo hagan, ¿qué quedará de ti? Colosenses 3:23 nos dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Este es el secreto de una vida plena: vivir para Dios, no para los aplausos ni para el juicio de los demás. Es como estar en un escenario donde el público nunca está satisfecho. Siempre habrá críticas, siempre habrá alguien que espere algo más de ti. Pero en la vida, solo hay un espectador cuya opinión realmente importa: Dios. Y lo más maravilloso es que Él no te exige que seas perfecto. No te pide que cambies para complacerlo. Él te ama tal como eres y te llama a vivir una vida auténtica, sin miedo y sin máscaras. Entonces, ¿qué vas a elegir? ¿Seguir actuando para una audiencia insaciable o vivir con autenticidad, buscando agradar solo a Dios? Jesús nos dejó claro que en el camino hacia la vida eterna no se puede caminar con un pie en cada lado. Número 3. El peligro de apartar la mirada de Jesús. ¿Cuántas veces has sentido que todo se viene abajo justo cuando pensabas que las cosas estaban bajo control? Avanzas, parece que todo está en orden, pero de repente algo sucede y tu mundo comienza a temblar. El miedo se apodera de ti y sientes que te estás hundiendo. Pedro experimentó exactamente lo mismo. Él caminó sobre las aguas, algo humanamente imposible, pero el problema comenzó cuando desvió su mirada de Jesús. Esta historia nos deja una lección profunda. Cuando dejamos de enfocarnos en Cristo y permitimos que nuestra atención se dirija al caos que nos rodea, tarde o temprano empezamos a caer. Mateo 14:29-30 dice: y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Este pasaje es un reflejo de lo que sucede cuando ponemos nuestra confianza en las circunstancias o en las personas. Mientras Pedro mantuvo sus ojos fijos en Jesús, pudo caminar sobre lo imposible. Pero en el momento en que su atención se desvió hacia el viento, hacia las olas, hacia el peligro de su situación, el miedo lo dominó y comenzó a hundirse. Piénsalo. ¿Cuántas veces has caminado en fe, avanzando en tu relación con Dios, y de repente algo ocurre? Quizás recibes una noticia que te desanima, o alguien en quien confiabas te falla. Entonces, en lugar de seguir creyendo en Dios, empiezas a enfocarte en el problema, las dificultades financieras, las relaciones rotas, la incertidumbre del futuro. Todo parece tan abrumador que olvidamos que el mismo Dios que nos llamó a caminar sobre estas aguas sigue estando allí, firme, esperando que continuemos confiando en Él. La realidad es esta: si dependemos de las circunstancias o de las personas, estamos destinados a hundirnos. Todo lo terrenal es inestable, todo cambia, todo se desvanece. Pero cuando nuestra confianza está puesta en Jesús, aun cuando las olas nos rodean, Él nos sostiene. Es fácil señalar a Pedro por su falta de fe, pero seamos honestos.
¿Cuántas veces nos hemos encontrado en la misma situación? Nos dejamos llevar por las preocupaciones diarias, por las opiniones de otros, por nuestros temores, y perdemos de vista a aquel que realmente tiene el control. Pedro no caminó sobre el agua porque tenía una habilidad especial, sino porque Jesús lo llamó a confiar en él. Y esa misma invitación es para ti. No importa cuán intensa sea la tormenta, cuán alto sea el oleaje o cuán fuerte sople el viento. Mientras mantengas tu mirada en Jesús, caminarás sobre lo que otros consideran imposible. Sin embargo, cuando comienzas a enfocarte más en los problemas que en Cristo, es inevitable que el miedo se apodere de ti. Desde pequeños nos han enseñado a depender de todo menos de Dios. Nos dicen que nuestra estabilidad proviene del dinero, de relaciones seguras o de circunstancias favorables. Pero, ¿qué pasa cuando todo eso se desmorona? ¿Qué sucede cuando la cuenta bancaria se vacía? Cuando las relaciones se quiebran o cuando la salud se deteriora. Nos hundimos. Es en esos momentos cuando descubrimos que hay solo un fundamento inamovible: Jesús. Como Pedro, a veces damos un paso de fe y salimos de la barca, pero en cuanto sentimos la fuerza del viento y la incertidumbre de la vida, la duda comienza a invadirnos. ¿Está Dios realmente aquí? ¿Será que este problema es demasiado grande, incluso para Él? Las voces del miedo y la incredulidad te susurran que no lo lograrás, que te hundirás, que estás solo. Pero esas son mentiras. La verdad es que Jesús nunca aparta su mirada de ti, incluso cuando tú la apartas de Él. Mateo 14:31 nos dice: al momento Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Jesús no se burló de Pedro, no lo dejó hundirse completamente. En su gracia lo levantó de inmediato, y lo mismo hace contigo. A pesar de nuestras dudas, de nuestras caídas y de nuestras inseguridades, Él siempre está dispuesto a extender su mano para levantarnos. Pero aquí hay algo que no debes olvidar. Jesús no quiere solo salvarte cuando te estés hundiendo. Quiere que mantengas tu mirada en Él desde el principio, para que no tengas que hundirte en primer lugar. El miedo es una de las herramientas más peligrosas del enemigo. Nos paraliza, nos hace dudar de las promesas de Dios y nos empuja a depender de nuestras propias fuerzas o del apoyo de otros. Cada vez que permitimos que el miedo controle nuestras decisiones, apartamos nuestra mirada de Jesús y comenzamos a caer, exactamente como Pedro. Si él hubiera seguido mirando a Cristo, jamás habría sentido miedo. Las olas no habrían importado. El viento no habría sido una amenaza. Porque cuando nuestra confianza está firmemente puesta en aquel que tiene poder sobre toda la creación, nada puede hacernos tambalear. Jesús te llama hoy a hacer lo mismo, a caminar en fe sin dejarte vencer por lo que ocurre a tu alrededor. No permitas que las opiniones ajenas, las dificultades de la vida o los temores internos te aparten la mirada de aquel que te llamó. No fue la fuerza de Pedro lo que le permitió caminar sobre el agua, sino su fe. No serán las circunstancias o las personas las que te mantendrán firme, sino tu confianza en Jesús. Cada vez que sientas que te hundes, recuerda que la respuesta no está en luchar con tus propias fuerzas contra las olas o gritar en medio de la tormenta. La clave está en volver tu mirada a Jesús, en fijar tus ojos en Él, porque mientras lo hagas, no importará cuán fuerte sea la tempestad, seguirás caminando sobre las aguas. Número 4, la viuda de Sarepta. ¿Alguna vez has sentido que no hay salida, que todos tus recursos se han agotado y que la esperanza parece haberse desvanecido? Es en esos momentos cuando la desesperación amenaza con apoderarse de nosotros y la tentación de rendirse se vuelve real. Pero la historia de la viuda de Sarepta nos recuerda el poder
de confiar en Dios, aun cuando todo parece perdido. Ella no tenía más que un poco de harina y algo de aceite, apenas lo suficiente para preparar una última comida para ella y su hijo, antes de resignarse al hambre. Imagínate el dolor de una madre viendo cómo sus provisiones se acaban, incapaz de proteger a su hijo de lo inevitable. Pero entonces el profeta Elías llegó con una petición inesperada. Elías le pidió algo impensable, que primero le sirviera a él de esa última comida. Primero Reyes 17, 13, 14. ¿Puedes imaginar lo que pasó por la mente de esta mujer? Había llegado al límite de sus fuerzas, al borde del abismo, y ahora un hombre de Dios le pedía que confiara en que si entregaba lo poco que le quedaba, Dios haría un milagro. Nosotros también llegamos a esos momentos en la vida donde parece que se nos pide más de lo que podemos dar. La lógica humana nos dice que nos aferremos a lo que tenemos, que cuidemos con recelo lo poco que nos queda, que dependamos de nuestras propias fuerzas. Pero el mensaje de Dios es diferente. Él nos llama a confiar, a darle primero lo que tenemos, por más insignificante que parezca, y a creer que Él puede multiplicarlo. En 1 Reyes 17, 15, 16 vemos el fruto de su obediencia. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comieron ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Lo que parecía el final se transformó en el inicio de una provisión milagrosa. Pero la enseñanza más grande aquí no es solo el milagro de la harina y el aceite, sino el corazón de la viuda. Su fe en medio de la desesperación. En lugar de aferrarse a lo poco que tenía, eligió soltarlo en las manos de Dios, confiando en que Él proveería. En nuestras vidas, Dios nos pide lo mismo. Nos llama a confiar en Él cuando todo parece derrumbarse, a no depender solo de lo que podemos ver o tocar, sino a creer que Él es el Dios de lo imposible, el Dios que transforma la escasez en abundancia, la desesperanza en gozo. Cuando todo parece perdido, cuando las circunstancias dicen que no hay solución, ese es precisamente el momento en el que Dios nos llama a dar un paso de fe, a poner en sus manos lo que tenemos, aunque parezca poco, y confiar en que Él lo multiplicará. A menudo nos apoyamos demasiado en lo que podemos controlar, nuestros trabajos, nuestras capacidades, nuestras relaciones. Y cuando esas cosas comienzan a fallar, el miedo se apodera de nosotros. Pero la historia de la viuda de Sarepta nos invita a cambiar nuestra perspectiva, a dejar de depender de lo que es pasajero y empezar a depender de aquel que es eterno. El acto de la viuda no fue solo un acto de generosidad, fue un acto de entrega total. Se rindió ante la provisión de Dios, creyendo que aunque no pudiera ver el desenlace de su prueba, Dios ya tenía un plan. Esa es la confianza a la que somos llamados. No es una fe ciega, sino una fe basada en la fidelidad probada de Dios. Si Él pudo hacer que la harina y el aceite de la viuda no se agotaran, ¿cuánto más puede hacer en tu vida hoy? Proverbios 3, 5, 6 nos recuerda: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La viuda de Sarepta es un testimonio vivo de lo que significa no confiar en la lógica humana. Su razón le decía que guardara la comida para ella y su hijo, pero su fe la llevó a poner a Dios primero, y esa fe fue recompensada más allá de lo que podía imaginar. Este no es solo un llamado a creer en los milagros, es un llamado a transformar nuestra manera de pensar, a dejar de depender de lo que podemos ver, calcular o controlar. Porque la realidad es que, al igual que la viuda, llegará un momento en la vida
donde nuestras fuerzas, nuestros recursos y nuestra lógica no serán suficientes. Y es ahí, en ese punto de necesidad, donde Dios obra con mayor poder. La pregunta no es si las tormentas vendrán, sino cómo responderás cuando lleguen. ¿Te aferrarás a lo poco que tienes o confiarás en que Dios puede hacer mucho con lo que pongas en sus manos? Saber que en medio de nuestras mayores pruebas, Dios está obrando un plan de restauración, de esperanza y de bendición, es lo que nos permite seguir adelante, aun cuando todo parezca en contra. Confía en Él, incluso cuando las circunstancias te digan lo contrario. Número 5. El engaño de la autosuficiencia. Vivimos en una sociedad que exalta la independencia, que nos dice que el verdadero éxito está en no necesitar a nadie. Nos inculcan que ser autosuficiente es una muestra de fortaleza y que depender de otros es una señal de debilidad. Pero, ¿realmente podemos hacerlo todos solos? ¿Es verdad esa imagen del hombre o la mujer que se bastan a sí mismos? La Biblia nos enseña algo totalmente distinto. Sin Dios estamos vacíos. Jesús lo dejó claro en Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. No es solo una advertencia espiritual, es una realidad en la vida diaria. Tratar de vivir por nuestra cuenta sin depender de Dios es como una rama que se desprende del árbol, se seca, pierde su fuerza y finalmente muere. Puedes esforzarte, trabajar duro, lograr metas, pero si estás desconectado de Dios, todo eso se queda en nada. Nos gusta creer que somos autosuficientes. Desde niños nos enseñan que debemos ser independientes, pero pocas veces nos dicen que la autosuficiencia es solo una ilusión. Al final del día, todos dependemos de algo o alguien. Dependemos de nuestro empleo, de nuestra salud, de nuestras relaciones. Pero, ¿qué pasa cuando esas cosas fallan? Cuando el empleo se pierde, la salud se deteriora o las relaciones se rompen. ¿A quién acudimos cuando nuestras fuerzas ya no alcanzan? El problema de la autosuficiencia es que, mientras todo parezca ir bien, creemos que tenemos el control. Pero en el momento en que llega una crisis, nos damos cuenta de cuán frágiles somos. Nos enfrentamos a nuestra impotencia. Y es ahí cuando comprendemos que siempre hemos necesitado a alguien más grande que nosotros. Dios nos llama a soltar esa ilusión de control y a reconocer que sin Él nada es posible. No se trata de debilidad, sino de sabiduría. Reconocer nuestras limitaciones es el primer paso para experimentar el poder de Dios en nuestra vida. Proverbios 16:9 nos recuerda: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Esto significa que, aunque planifiquemos y tratemos de controlar cada detalle de nuestra vida, es Dios quien tiene la última palabra. ¿Cuántas veces hemos querido manejar todo por nuestra cuenta, solo para ver cómo nuestros planes se desmoronan? Es un recordatorio de que no fuimos creados para llevar el peso del mundo sobre nuestros hombros. Ese peso solo lo puede llevar Dios. La autosuficiencia no solo nos aleja de Dios, sino que también nos aparta de los demás. En nuestro intento por demostrar que podemos solos, rechazamos la ayuda de quienes nos rodean. Pero la verdad es que Dios nos hizo para vivir en comunidad, para apoyarnos mutuamente. Gálatas 6:2 nos dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. No se trata solo de ayudar en lo material o en lo emocional, sino también en lo espiritual. Dios nos llama a depender de Él y a valorar la comunidad que Él ha puesto en nuestra vida. Piensa por un momento en una antorcha apagada. Por sí sola no tiene utilidad, pero cuando se acerca a la llama, se enciende y su propósito se hace evidente. Así somos sin Dios. Podemos tener talentos, habilidades,
Pero hasta que no nos conectamos con la verdadera fuente de vida, nuestro propósito nunca se cumple. No fuimos creados para caminar solos, sino para depender totalmente de Dios. El Salmo 127:1 nos advierte: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Es un recordatorio de que por mucho que nos esforcemos, por bien intencionados que sean nuestros planes, si no están alineados con Dios, terminarán en fracaso. Podemos trabajar con todas nuestras fuerzas, pero si no contamos con su bendición, nuestros esfuerzos no darán fruto. El mito de la autosuficiencia se derrumba cuando entendemos que todo lo que hacemos, lo hacemos porque Dios lo permite. No significa que debamos dejar de esforzarnos o descuidar nuestras responsabilidades. Significa reconocer que, aunque tenemos un papel que desempeñar, el resultado final siempre está en manos de Dios. Cuando soltamos la necesidad de control y confiamos en su voluntad, experimentamos una paz que este mundo no puede dar. Filipenses 4:13 nos lo dice claramente: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo no nos da permiso para creer que somos invencibles por nuestra cuenta, sino que nos recuerda que solo en Cristo encontramos la verdadera fuerza para enfrentar los desafíos de la vida. El problema de creer que podemos bastarnos a nosotros mismos es que nos aparta de nuestra constante necesidad de Dios. Nos convencemos de que somos capaces de manejarlo todo por nuestra cuenta, hasta que llega el momento inevitable en que fallamos. Y es ahí, en medio del fracaso, cuando nos damos cuenta de lo vacíos que estamos sin Él. En lugar de seguir alimentando la ilusión de que podemos sostenernos por nuestra propia fuerza, debemos reconocer la verdad. Nuestra paz, nuestra fortaleza y nuestra esperanza provienen únicamente de Dios. La verdadera libertad no está en la autosuficiencia, sino en aprender a depender por completo de Él. Cuando dejamos de aferrarnos al control, cuando rendimos nuestra vida, nuestras preocupaciones y nuestros planes en sus manos, entonces experimentamos lo que realmente significa vivir. La autosuficiencia nos lleva a creer que debemos cargar con el peso del mundo sobre nuestros hombros. Pero Dios nos recuerda en Mateo 11:30: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. No sigamos aferrándonos a la falsa seguridad de la independencia, sino abracemos la verdad de que con Dios no solo podemos resistir, sino florecer. Número 6. Las expectativas no cumplidas. ¿Alguna vez has esperado que alguien viniera a salvarte? Tal vez fue un amigo, un familiar o un ser querido. Has puesto tu confianza en ellos, creyendo que estarán ahí cuando más los necesites. Pero cuando no lo hacen, el dolor de la desilusión es profundo. Desde niños nos enseñan a confiar en los demás, a buscar refugio en quienes nos rodean. Pero ¿qué sucede cuando esas personas no cumplen con nuestras expectativas? Las decepciones pueden ser devastadoras. La realidad es que mientras sigamos esperando que alguien más nos rescate, estaremos preparándonos para una desilusión constante. El Salmo 118:8 nos lo dice con claridad: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Sin embargo, muchas veces seguimos buscando en los demás el apoyo que solo Dios puede darnos. Ponemos nuestra esperanza en que alguien más resolverá nuestros problemas. Pero cuando esas personas nos fallan, el vacío que queda es inmenso. Nos sentimos traicionados, abandonados, incluso sin esperanza. La verdad es que ningún ser humano tiene la capacidad de llenar los espacios más profundos del alma. Solo Dios puede hacerlo. Es fácil caer en la trampa de las expectativas equivocadas. Creemos que si encontramos la relación perfecta, el mentor ideal o el amigo leal, todo estará bien. Pero esa mentalidad nos encadena a la dependencia emocional. Vivimos esperando que alguien llegue a solucionar nuestros problemas
que alguien llene nuestras necesidades y lo único que encontramos es frustración. No hay nadie en esta tierra que pueda ser nuestro Salvador. Esa es una carga demasiado grande para cualquier ser humano. Incluso los amigos más fieles, las parejas más amorosas o los familiares más cercanos pueden fallarnos. No porque no lo intenten, sino porque son humanos y los humanos somos limitados. Nuestra esperanza no debe estar puesta en que alguien nos salve, sino en el hecho de que Dios, quien nunca nos falla, ya lo ha hecho. Isaías 40:31 nos recuerda: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. No son los que esperan en los hombres, sino los que confían en Dios, quienes reciben nuevas fuerzas. Imagina que te encuentras al borde de un precipicio, esperando que alguien te lance una cuerda para salvarte. Con cada minuto que pasa, la esperanza se desvanece y te das cuenta de que nadie viene. Es en ese momento de desesperación cuando descubres que Dios siempre ha estado ahí, listo para sostenerte. No necesitabas que nadie más viniera a rescatarte, porque el Creador del universo nunca te ha dejado solo. Muchas veces, nuestras expectativas puestas en los demás nos impiden reconocer nuestra verdadera necesidad de Dios. Es más fácil depender de lo visible, de lo tangible, que aprender a confiar en lo invisible. Pero cuando las personas nos fallan, eso nos lleva a una invitación divina: volver nuestra mirada a aquel que nunca nos abandonará. Jeremías 17:7 dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Esa es la clave. No basta con confiar en Dios superficialmente. Debemos hacer de Él nuestra única fuente de esperanza y fortaleza. Esto no significa que no debamos valorar las relaciones o vivir en comunidad. Dios nos diseñó para compartir la vida con otros. Pero no podemos poner el peso de nuestra paz, nuestra seguridad y nuestro propósito sobre los hombros de los demás. Esa es una carga que solo Dios puede llevar. Cuando dejamos de esperar que los demás sean nuestra fuente de salvación, nos liberamos de una carga enorme. Ya no necesitamos que alguien nos valide, nos afirme o nos rescate, porque sabemos que Dios ya lo ha hecho. La vida nos enfrenta a momentos de incertidumbre, y es en esos tiempos cuando más necesitamos un ancla que nos mantenga firmes en medio de la tormenta. Pero si ese ancla es una persona, un amigo o incluso un ser querido, corremos un gran riesgo. Las personas pueden alejarse, fallarnos o simplemente no tener la capacidad de sostenernos en nuestras luchas. Sin embargo, Dios, en su fidelidad eterna, es el único que nunca nos abandonará. Hebreos 13:5 nos recuerda esta promesa: no te desampararé ni te dejaré. Esta es la verdad en la que debemos cimentar nuestras vidas. Dejar de esperar que los demás nos rescaten no significa que no podamos contar con ellos, sino que debemos reconocer que nuestra única fuente de verdadera seguridad es Dios. Permite que las personas sean parte de tu caminar, pero no les pongas la carga de ser tu salvación. Cuando sueltas esa expectativa, liberas también a los demás para que sean lo que Dios los ha llamado a ser: compañeros de viaje, no salvadores. Cada decepción, cada expectativa incumplida es una oportunidad para volver nuestros ojos a Dios. Es un recordatorio de que aunque los hombres pueden fallarnos, Él nunca lo hará. Así que la próxima vez que sientas que esperas ser rescatado por alguien, recuerda que ya tienes un Salvador y Él es suficiente. 7. La amistad de Jonatán y David. A menudo depositamos nuestras esperanzas en quienes están más cerca de nosotros, en aquellos a quienes amamos y en quienes confiamos con todo nuestro corazón. Creemos que si alguien ha de permanecer a nuestro lado, serán nuestros mejores amigos
o las personas más fieles de nuestra vida. Pero, ¿qué sucede cuando incluso ellos fallan? La historia de la amistad entre Jonatán y David nos enseña una lección invaluable. Incluso los más leales tienen límites, y solo Dios es nuestra fuente inquebrantable de confianza. Jonatán y David compartieron un lazo profundo, quizás una de las amistades más genuinas registradas en la Biblia. 1 Samuel 18:1 dice: el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Esta no era una amistad superficial. Jonatán, hijo del rey Saúl, arriesgó todo por David. A pesar de su linaje real, se puso del lado de su amigo cuando su propio padre buscaba matarlo. Puso en riesgo su posición, su futuro y hasta su relación con su familia por amor a David. Pero aún en esta amistad tan leal, hubo momentos en los que Jonatán no pudo proteger a David de los peligros que lo rodeaban. Piénsalo bien, David había encontrado en Jonatán un aliado fiel, alguien que lo entendía y lo respaldaba. Pero Jonatán no pudo detener la ira de Saúl. Por mucho que lo intentara, no tenía el poder para salvar a David de cada amenaza que enfrentaba. ¿Cuántas veces hemos depositado nuestra confianza en un amigo cercano para que nos sostenga en nuestras luchas, solo para descubrir que, aunque lo intenten, no pueden ser todo lo que necesitamos? Jonatán era un amigo verdadero, pero no era Dios. Este es el error en el que muchas veces caemos. Esperamos que quienes nos aman estén presentes en cada crisis, y cuando no pueden hacerlo, nos sentimos traicionados. Pero la verdad es que incluso las personas más fieles tienen límites. No pueden estar en todas partes, no pueden verlo todo, y a veces simplemente no tienen el poder de cambiar nuestras circunstancias. Salmo 146:3 nos advierte: no confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. La historia de Jonatán y David no solo nos habla de lealtad, sino también de la necesidad de confiar en Dios por encima de cualquier amistad, por más sincera que sea. La salvación de David nunca estuvo en manos de Jonatán, sino en las de Dios. Jonatán ayudó a David, pero hubo momentos en los que su ayuda no fue suficiente. Hubo momentos en los que David estuvo solo, huyendo, sin más refugio que el Señor. David mismo escribió en el Salmo 62:5-6: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es importante tener amigos, rodearnos de personas en quienes podamos confiar, pero nunca debemos olvidar que en algún momento fallarán. No porque no nos amen, sino porque son humanos. Esto no significa que debamos vivir desconfiando o cerrándonos a las relaciones, sino que debemos entender que nuestra esperanza final solo puede estar en Dios. Las personas pueden acompañarnos en el camino, pero solo Dios puede guiarnos al destino. A veces, Él permite que enfrentemos momentos de soledad o desilusión para enseñarnos que su presencia es suficiente, que solo Él puede darnos la paz y la seguridad que necesitamos. David tuvo que aprender esta lección de manera difícil. Aunque amaba y confiaba en Jonatán, hubo momentos en los que su vida dependía completamente de la intervención de Dios. Cuando Saúl lo perseguía sin descanso, David no podía contar con la ayuda de Jonatán, pero sí con la fidelidad de Dios. Proverbios 18:24 nos dice: el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. ¡Qué promesa más hermosa! Este versículo nos recuerda que, aunque podamos tener amistades significativas, hay un amigo que nunca nos fallará. Ese amigo es Jesús. Él es el único que estará a nuestro lado cuando todos los demás no puedan. Jonatán fue un amigo increíble, pero su poder era limitado. Jesús, en cambio, no tiene límites. Él es nuestro refugio seguro, nuestra roca
eterna. Tal vez hoy recuerdes a alguien en quien pusiste toda tu confianza y que, de una manera u otra, te falló. Pero no dejes que la amargura entre en tu corazón. En lugar de eso, vuelve tus ojos a aquel que nunca falla. En Cristo siempre encontramos la seguridad que nuestras almas anhelan. Es difícil, lo entiendo, pero quizás este sea el momento de recordar que nuestra seguridad no puede depender de las personas, por más nobles o fieles que parezcan. Solo Dios es digno de nuestra confianza absoluta, porque solo Él tiene el poder de cumplir cada una de sus promesas. La historia de Jonatán y David nos recuerda que, aunque la amistad es un regalo precioso, no podemos esperar que los seres humanos hagan lo que solo Dios puede hacer. Dios puso a Jonatán en la vida de David como un compañero y un apoyo en tiempos difíciles, pero también permitió que David enfrentara momentos en los que su único refugio fuera el Señor. Tal vez estás pasando por una etapa similar, sintiendo que aquellos a quienes más amas no pueden brindarte la ayuda que anhelas. Pero no pierdas la esperanza, porque tu verdadero Salvador jamás te dejará. Cuando las personas más cercanas no puedan llenar ese vacío en tu corazón, recuerda que hay uno que nunca te defraudará. Dios ha prometido estar contigo en todo momento. Mientras los amigos pueden entrar y salir de tu vida, Él es eterno y fiel. Número 8. Cuando las riquezas y las personas no pueden salvarte, ¿qué estarías dispuesto a abandonar para seguir a Jesús? Es fácil decir que lo entregaríamos todo, pero cuando llega el momento de actuar, nos damos cuenta de cuántas cosas nos atan a este mundo. La historia del joven rico es un claro ejemplo de cómo el amor por las posesiones y la necesidad de aceptación pueden alejarnos de la vida abundante que Cristo nos ofrece. Nos enseña que ni el dinero ni las relaciones pueden suplir lo que solo Dios puede dar. En Marcos 10, 17, 22, encontramos a un joven acercándose a Jesús con la pregunta más importante de todas: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Desde el principio, notamos que no se trataba de cualquier persona. Era un hombre exitoso, joven y, lo más importante, profundamente religioso. Había guardado los mandamientos desde su juventud. A los ojos del mundo, tenía todo lo que cualquiera podría desear: riquezas, reputación y una moral intachable. Pero había un vacío en su alma que ni su dinero ni su estatus podían llenar. Y ese anhelo lo llevó a Jesús en busca de algo más grande. Jesús, conociendo su corazón, le dio una respuesta inesperada: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Marcos 10, 21. Aquí es donde la historia cambia por completo. Jesús no le ofreció simplemente añadir algo más a su vida, sino dejarlo todo. Lo que Jesús le proponía no era solo una vida mejor, sino una transformación radical. Le estaba llamando a una existencia donde su confianza no estuviera en sus riquezas, en sus logros o en lo que los demás pensaran de él, sino solo en Dios. Y aquí es donde muchos de nosotros tropezamos. Al igual que este joven, buscamos a Jesús porque sabemos que, aunque nuestras vidas parezcan llenas, sin Él están vacías. Pero cuando Dios nos llama a soltar aquello en lo que hemos puesto nuestra seguridad, sea dinero, relaciones o reconocimiento, nos encontramos en un dilema. El joven rico se marchó triste porque no pudo renunciar a lo que poseía. A pesar de su sinceridad, el precio de seguir a Cristo le pareció demasiado alto. Su problema no era solo el apego a lo material, sino la identidad que había construido alrededor de su riqueza. Para él, su fortuna era más que dinero. Representaba su éxito, su posición social, quizás incluso la señal de la bendición de Dios sobre su vida. Abandonarlo todo significaba
dejar atrás la imagen que había creado de sí mismo. ¿Cuántas veces hemos caído en la misma trampa? Nos aferramos a nuestros bienes, a nuestras relaciones o a la validación del mundo porque tememos enfrentar quienes somos sin ellos. Jesús nos hace una pregunta contundente en Marcos 8:36. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Esta es la cuestión que cada uno de nosotros debe responder. Puedes tener toda la riqueza, el prestigio y los contactos que desees, pero si tu alma está vacía, si tu relación con Dios está fracturada, nada de eso tendrá valor. El joven rico poseía todo lo que este mundo considera importante, pero cuando tuvo la oportunidad de obtener lo verdaderamente valioso, se alejó con tristeza, incapaz de soltar las cadenas que lo mantenían atado. Es crucial entender que Jesús no está diciendo que las riquezas o las relaciones sean malas en sí mismas. Lo que nos advierte es que nada debe ocupar el lugar que solo Dios merece en nuestra vida. El problema no es tener posesiones, sino cuando esas posesiones o la necesidad de aprobación de los demás se convierten en el centro de nuestro corazón. Cuando dependemos de estas cosas para sentirnos seguros, completos o dignos, corremos el riesgo de perder lo más importante. El joven rico nos muestra una gran verdad. La verdadera libertad solo llega cuando estamos dispuestos a soltar lo que el mundo nos ha enseñado a valorar. Jesús le ofreció algo mucho más grande, una vida llena de propósito, libre de la carga de lo material y de las expectativas humanas. Pero él no pudo aceptar este llamado porque su identidad estaba atada a lo que poseía. Quería la vida eterna, pero no podía desprenderse de lo que consideraba indispensable. ¿Cuántas veces nos hemos visto reflejados en este joven? Sabemos que Jesús nos llama a algo más alto, pero nos aferramos al control, a la seguridad del dinero, a las relaciones que nos atan a lo terrenal. Nos cuesta renunciar a lo que creemos que nos da estabilidad, pero Cristo nos invita a confiar en que cuando soltamos lo que creemos que nos sostiene, encontramos una vida más plena en Él. Porque al final, todo lo que este mundo ofrece es pasajero. Las riquezas se desvanecen, las personas fallan, las circunstancias cambian, pero lo que Jesús nos da es eterno. Filipenses 3, 7, 8 nos dice: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. El apóstol Pablo lo comprendió. Nada en este mundo puede compararse con el gozo de conocer a Cristo. Lo que Él nos pide que dejemos atrás no es un sacrificio sin sentido, sino una bendición disfrazada. Al soltar lo que es temporal, abrazamos lo eterno. El joven rico se alejó con tristeza porque no pudo ver el tesoro que Jesús le ofrecía. Pero tú tienes la oportunidad de mirar más allá. No permitas que las riquezas o la opinión de los demás te impidan recibir la plenitud de vida que Cristo quiere darte. Número 9. El desierto de Moisés. Hay momentos en la vida en los que nos sentimos completamente solos, perdidos en un desierto espiritual o emocional. Nos rodea el silencio, no vemos un camino claro y nos preguntamos: ¿cómo llegué hasta aquí? En esos momentos es fácil pensar que Dios se ha olvidado de nosotros, que estamos atravesando esta prueba por nuestra cuenta. Moisés vivió algo muy parecido. Después de huir de Egipto, pasó 40 años en el desierto, lejos de todo lo que conocía. Parecía un tiempo de aislamiento y olvido, pero en realidad era un tiempo de preparación para algo mucho más grande. Moisés había crecido en el palacio del faraón, rodeado de lujos, educación y poder. Sin embargo,
Tras matar a un egipcio en un intento de defender a su pueblo, tuvo que huir al desierto de Madián, Éxodo 2:15. Allí, lejos de la grandeza de Egipto, pasó años como pastor, cuidando ovejas. Imagina lo que debió sentir. Pasó de estar rodeado de riquezas a vivir en un lugar árido y solitario. Seguro que muchas veces se preguntó si su vida aún tenía propósito. Pero Dios estaba obrando en su vida, aunque Moisés no podía verlo. En nuestros propios desiertos, a menudo sentimos que Dios nos ha abandonado. Creemos que nuestras oraciones caen en el vacío, pero la historia de Moisés nos recuerda que Dios nunca nos deja. De hecho, esos tiempos de soledad suelen ser los momentos en los que Dios está más cerca, moldeándonos y preparándonos para lo que viene. En el desierto, Moisés aprendió lecciones que serían fundamentales en su llamado: humildad, paciencia y dependencia total de Dios. Ese tiempo de aparente aislamiento no fue un castigo, sino una etapa de formación. Lo que parecía una temporada de pérdida fue en realidad un tiempo de transformación. Dios estaba preparando a Moisés para guiar a su pueblo a través de las plagas, el Mar Rojo y 40 años de travesía en el desierto. Y lo mismo sucede con nosotros. Cuando sentimos que estamos caminando solos, puede ser que Dios esté obrando en nuestro corazón de una manera que aún no entendemos. En Éxodo 3:1-2 leemos que fue precisamente en el desierto donde Moisés tuvo uno de sus encuentros más poderosos con Dios: la zarza ardiente. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Es en el desierto, en esos momentos de aparente sequedad y soledad, donde Dios se revela de formas que jamás experimentaríamos en tiempos de comodidad. A veces necesitamos el desierto para estar lo suficientemente quietos y atentos para escuchar la voz de Dios. Si hoy te sientes en un desierto, perdido o sin rumbo, quiero que recuerdes esto: Dios está contigo. Él no te ha abandonado. Tal vez este sea un tiempo de preparación, un proceso en el que Dios está obrando en tu vida, fortaleciéndote para lo que viene. Isaías 43:19 nos da esta promesa: He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Dios no solo te llevará a través del desierto, sino que hará algo nuevo en ti, algo que superará tus expectativas. El desierto es un lugar de aprendizaje, donde descubrimos que nuestra dependencia debe estar solo en Dios. Cuando todas las fuentes de comodidad y seguridad desaparecen, nos damos cuenta de que solo Él es nuestro verdadero sustento. Moisés no podía confiar en sus habilidades o su antigua posición en Egipto cuando estuvo en el desierto. Solo podía apoyarse en Dios. Y en ese proceso, su fe se fortaleció. A menudo, Dios nos permite pasar por el desierto precisamente para enseñarnos a dejar de confiar en nuestras propias fuerzas y empezar a depender completamente de Él. Es natural querer evitar esos momentos difíciles. Queremos estabilidad, queremos respuestas, queremos compañía. Pero si Dios te ha llevado a un lugar de soledad, es porque tiene un propósito para ello. En esos momentos debemos recordar lo que el Salmo 46:10 nos dice: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. En el silencio, en la espera, en la incertidumbre del desierto, Dios está obrando en tu vida. Puede que ahora no lo entiendas, pero confía en que Él está moldeando tu carácter, fortaleciendo tu fe y preparándote para algo mucho más grande de lo que puedes imaginar. El desierto no es el final de la historia. Moisés pudo haber pensado que su vida ya no tenía sentido, que su tiempo de relevancia había terminado cuando dejó Egipto. Pero fue en ese lugar solitario donde Dios lo encontró y lo llamó a la misión más grande de su vida. Y lo mismo puede suceder contigo. Tu desierto puede ser el inicio
de algo nuevo. Puede ser el punto de partida de un llamado divino que transforme tu vida. Si hoy te sientes solo, si piensas que has sido olvidado, recuerda que Dios está contigo en medio de la prueba. Él no se ha apartado de ti, está obrando, está preparándote, y aunque el proceso sea difícil, es necesario, porque cuando salgas del desierto, lo harás con más fortaleza, más sabiduría y con una relación más profunda con Dios. Número 10. Deja de preocuparte por lo que piensen los demás. ¿Cuántas veces has sentido la carga de las expectativas de otros? Te levantas cada día con la sensación de que necesitas demostrar algo, de que debes cumplir con lo que los demás esperan de ti. Te preocupas por lo que dirán si no encajas en sus estándares, si no pareces siempre ocupado, productivo, exitoso. Pero la historia de Marta y María nos muestra cuán peligroso es vivir atrapado en esa mentalidad. En Lucas 10:38-42 vemos a Marta ocupada, ansiosa por atender bien a Jesús y a sus invitados. Ella hace lo que se espera de una buena anfitriona: asegurarse de que todo esté perfecto, que la casa esté en orden y la comida lista. Sin embargo, en medio de toda esta agitación, su hermana María toma una decisión completamente diferente. En lugar de sumarse al ajetreo, María se sienta a los pies de Jesús para escuchar sus palabras. Marta, molesta, le dice a Jesús: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado servir sola? Dile pues que me ayude. Lucas 10:40. Y Jesús, con amor y sabiduría, le responde: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Lucas 10:41-42. Este pasaje nos da una gran lección. Marta estaba demasiado preocupada por cumplir con las expectativas, por hacer lo que la sociedad esperaba de ella, mientras que María entendió lo verdaderamente importante: estar en la presencia de Jesús. ¿Cuántas veces hemos caído en la misma trampa que Marta? Nos llenamos de preocupaciones sobre lo que los demás pensarán si no estamos siempre en movimiento, si no demostramos ser lo suficientemente exitosos. Pero Jesús nos llama a algo más profundo. Él nos invita a soltar esas preocupaciones y enfocarnos en lo que tiene un valor eterno: nuestra relación con Él. Marta no estaba equivocada al servir. Servir es importante, pero su problema fue que su corazón estaba más preocupado por la opinión de los demás que por disfrutar la presencia de Cristo. Y nosotros también caemos en esta trampa. Podemos estar haciendo cosas buenas, pero si nuestra motivación es impresionar a otros en lugar de agradar a Dios, entonces nos hemos desviado del camino. La sociedad nos empuja a estar siempre ocupados, a desempeñar múltiples roles para mantener una imagen de éxito. Pero en medio de todo ese ruido, Jesús nos llama a detenernos, a estar en comunión con Él. Él no mide nuestro valor por la cantidad de tareas que completamos o por cuántas personas nos admiran. Nuestro valor viene de estar en su presencia. María eligió lo mejor y Jesús nos invita a hacer lo mismo. Proverbios 29:25 nos advierte: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. No vivas esclavo de la opinión de los demás. No permitas que el miedo al qué dirán te aleje de la presencia de Dios. Elige la mejor parte, la que permanece para siempre. Cada vez que vivimos con el propósito de complacer a los demás o de ajustarnos a sus expectativas, nos encontramos atrapados en una red invisible. Es una prisión silenciosa que nos llena de ansiedad e inseguridad, siempre preocupados por la opinión de quienes nos rodean. Pero Jesús nos llama a depositar nuestra confianza en Él, a encontrar nuestra identidad en su amor y en su aprobación, en lugar de buscarla en los demás.
Marta representa la lucha interna que muchos enfrentamos hoy. La urgencia de estar siempre ocupados, la presión de demostrar nuestro valor a través de nuestras acciones, el deseo de no fallar en lo que otros esperan de nosotros. Pero Jesús nunca le pidió a Marta que asumiera esa carga. Ella misma decidió hacerlo porque creía que era lo correcto según las normas de su cultura. María, en cambio, dejó de lado esas expectativas. No permitió que la opinión de los demás dictara sus prioridades, sino que escogió lo más importante: estar a los pies de Jesús. Quizás hoy te encuentras en la misma situación que Marta, agobiado y distraído por muchas preocupaciones. Tal vez sientes el peso de lo que otros esperan de ti, creyendo que necesitas cumplir con ciertos estándares para ser aceptado o amado. Pero Jesús te llama a soltar esa carga. A Él no le impresiona lo ocupados que estamos. Lo que le importa es nuestro corazón. Jesús desea que elijas lo mismo que María: sentarte a sus pies, escuchar su voz y buscar su presencia por encima de todo lo demás. El Salmo 46:10 nos recuerda: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Esta es la invitación de Jesús para ti hoy. Deja de preocuparte por la opinión de los demás. Deja de buscar validación en quienes, al final del día, no pueden darte la paz que solo Dios puede ofrecer. Encuentra descanso en la presencia de Cristo y comprende que lo único que realmente importa es lo que Él piensa de ti. Cuando decides dejar de vivir para complacer a los demás y en su lugar eliges agradar a Dios, experimentarás una libertad que el mundo no puede ofrecerte. Como María, habrás escogido la mejor parte y esa elección nadie podrá quitártela. Número 11. Gedeón y los 300. El mundo nos enseña que cuanto más tenemos, mejor estamos. Más dinero, más influencia, más poder. Nos hacen creer que el éxito depende de la cantidad de recursos que poseemos. Pero la historia de Gedeón y su ejército nos muestra una verdad diferente. Con Dios, menos es más. Vivimos en una sociedad que exalta el poder y la cantidad, pero esta historia es un recordatorio de que Dios no necesita grandes multitudes ni riquezas. Lo único que Él busca es nuestra fe y obediencia. Cuando el Señor llamó a Gedeón para liberar a Israel de los madianitas, Gedeón no era el más valiente ni el más capacitado. De hecho, él mismo dijo: «Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre». Jueces 6:15. Desde el inicio, Gedeón se sintió insuficiente para la misión que Dios le encomendaba. Pero Dios no buscaba su fuerza, sino su confianza. Lo más impactante es lo que sucede después. Gedeón reunió un gran ejército para enfrentar a los madianitas, pero Dios tenía otros planes. En Jueces 7:2, Dios le dijo: «El pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado». Dios sabía que si Gedeón obtenía la victoria con un ejército numeroso, Israel se atribuiría el mérito, en lugar de darle la gloria a Dios. Así que el Señor comenzó a reducir el ejército. Primero, permitió que los que tenían miedo se marcharan. De los 32 hombres que Gedeón había reunido, 22 se fueron. Solo quedaban 10, 000, pero Dios aún no había terminado. Luego, en un acto aún más sorprendente, redujo el ejército a solo 300 hombres. Con estos pocos soldados, Dios aseguró a Gedeón que vencerían a un ejército tan numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Jueces 7:12. Este relato nos desafía a preguntarnos: ¿cuántas veces sentimos que no tenemos lo suficiente? No tenemos suficiente dinero, suficientes oportunidades, suficientes personas a nuestro alrededor.
Nos preocupamos porque creemos que necesitamos más para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Pero Dios nos recuerda una y otra vez que no se trata de la cantidad, sino de su presencia. Si Él está con nosotros, lo que tenemos es más que suficiente. La victoria de Gedeón no fue por el tamaño de su ejército, sino por el poder de Dios. En Jueces 7, 20, 21, los 300 hombres rompieron sus cántaros, tocaron las trompetas y gritaron: la espada de Jehová y de Gedeón. Entonces el campamento de los madianitas entró en pánico y en la confusión comenzaron a matarse entre ellos. La victoria fue completa y quedó claro que no fue obra de Gedeón ni de sus soldados, sino de Dios. Tal vez hoy te encuentres en un momento donde sientes que lo que tienes no es suficiente para enfrentar los desafíos que están delante de ti. Quizás te ves como Gedeón, pequeño e impotente ante un problema que parece abrumador. Pero la lección que Dios nos da una y otra vez es que no se trata de cuánto posees, sino de cuán dispuesto estás a depositar tu confianza en Él. Isaías 41:10 nos da una promesa firme: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En el mundo, el éxito se mide por lo que acumulamos, pero en el reino de Dios, el verdadero éxito se mide por nuestra fe. Dios es experto en hacer grandes cosas con lo poco, y muchas veces permite que nuestros recursos se reduzcan para que su poder sea aún más evidente. Si Gedeón hubiera vencido con un ejército de 32,000 hombres, la gente habría atribuido la victoria a su propia fuerza. Pero al ganar con solo 300, quedó claro que la gloria era completamente de Dios. Es un recordatorio poderoso para nosotros. Cuando dependemos solo de nuestras habilidades, nuestros logros son limitados. Pero cuando dependemos de Dios, lo que parece insuficiente se convierte en más que suficiente. Zacarías 4:6 lo expresa claramente: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. La victoria de Gedeón no vino por la estrategia ni por el número de soldados, sino por la intervención del Espíritu de Dios. Tal vez hoy te encuentres en una temporada de pérdidas. Tal vez Dios ha permitido que algunas oportunidades se cierren, que ciertas relaciones se alejen, que ciertas puertas no se abran. Puede que sientas que lo que tienes no basta, pero quizás Dios está haciendo contigo lo mismo que hizo con Gedeón, reduciendo lo que tienes para que, cuando llegue la victoria, sea evidente que fue su mano la que obró y no tus propios recursos. La historia de Gedeón y los 300 nos muestra que no importa cuán grande sea el obstáculo, Dios puede usar lo pequeño para lograr lo imposible. Si le entregas lo poco que tienes, verás cómo Él lo multiplica y transforma en un testimonio poderoso de su gracia. Con Dios, menos siempre es más. 12. La lección oculta en la traición de Judas. El dolor de la traición es una de las heridas más profundas que un ser humano puede experimentar. Cuando alguien en quien confiábamos nos falla, el impacto puede ser devastador. Jesús mismo conoció ese dolor de primera mano. Entre todos los sufrimientos que soportó antes de la cruz, uno de los más intensos fue la traición de Judas, aquel discípulo en quien invirtió tiempo, amor y enseñanza. Pero lo más impactante de esta historia no es solo la traición en sí, sino cómo Jesús enfrentó ese dolor. Hay una enseñanza clave para nosotros aquí. No permitas que el dolor defina tu vida. Judas no era un desconocido para Jesús. Durante 3 años caminó a su lado, escuchó sus enseñanzas y fue testigo de sus milagros. Formaba parte del círculo más íntimo del Señor. Sin embargo, en un momento de debilidad, por 30 piezas de plata, Judas entregó al maestro en manos de los líderes religiosos. Mateo 26, 14, 16. Este acto no solo fue una traición a un amigo,
sino una traición al Salvador del mundo. Pero lo más asombroso es que Jesús no permitió que la traición de Judas dictara sus acciones o su propósito. En la última cena, aún sabiendo lo que Judas haría, Jesús no lo rechazó. De hecho, en Juan 13, 26, 27, le ofreció un bocado de pan, un gesto de hospitalidad y respeto en la cultura judía. Aún en ese momento de traición inminente, Jesús eligió demostrar amor. No dejó que el dolor lo envenenara, ni permitió que la amargura lo desviara del plan de Dios. En lugar de enfocarse en la traición, continuó con la misión que el Padre le había encomendado. Y aquí es donde muchos de nosotros luchamos. Cuando somos heridos, es fácil permitir que ese dolor nos domine. Nos cerramos, construimos muros y en algunos casos dejamos que la amargura enraíce en nuestro corazón. La traición, especialmente cuando proviene de alguien cercano, puede hacernos desconfiar y aislarnos. Pero Jesús nos muestra otro camino. Él sabía que Judas lo entregaría, pero en vez de llenarse de rencor, eligió seguir adelante con el propósito de Dios. Jesús no solo enfrentó la traición de Judas, sino también el abandono de otros. Pedro, uno de sus discípulos más cercanos, lo negó 3 veces. Lucas 22, 61, 62. Y los demás discípulos huyeron cuando fue arrestado. Mateo 26, 56. Sin embargo, Jesús nunca permitió que la traición o el rechazo desviaran su misión. Él continuó, porque su mirada estaba puesta en la voluntad del Padre, no en el dolor del momento. Cuando enfrentamos decepciones y traiciones, la tentación es dejar que esas heridas nos definan. Quizás alguien a quien amabas profundamente te ha fallado. Tal vez un amigo o un familiar te ha causado un gran dolor. La herida es real, pero lo que hagas con ese dolor es lo que determinará tu futuro. Hebreos 12:15 nos advierte: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La amargura es como una semilla que, si se deja crecer, se convierte en una raíz profunda que invade cada rincón de tu vida. Jesús nos enseñó que el único camino para evitar que el dolor nos aprisione es el perdón. Si incluso Jesús, quien era perfecto en todo sentido, fue traicionado, ¿qué nos hace pensar que nosotros no pasaremos por lo mismo? La traición y el sufrimiento son parte de esta vida, pero lo que realmente importa es cómo decidimos responder. El enemigo quiere que permanezcamos atrapados en la herida, que nuestra identidad se defina por las cicatrices del pasado. Pero Jesús nos llama a un camino más alto. Nos invita a dejar atrás la amargura, a soltar el resentimiento y a avanzar con propósito, tal como Él lo hizo. Una de las grandes lecciones que nos deja la traición de Judas es que el sufrimiento no tiene la última palabra. Jesús tomó lo que parecía una derrota y lo convirtió en la mayor victoria de la historia. Si le entregas a Dios tu dolor, Él puede transformarlo en algo mucho más grande de lo que jamás imaginaste. Romanos 8:28 nos recuerda: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Eso incluye el dolor, la traición y las decepciones. Aún en medio de las heridas más profundas, Dios tiene el poder de redimir y restaurar. No puedes controlar lo que otros te hacen, pero sí puedes decidir cómo responder. Jesús eligió el perdón, continuó con su misión y te llama a hacer lo mismo. No permitas que las traiciones del pasado te definan. Tu identidad no está en las heridas que otros te causaron, sino en lo que Dios dice de ti. Si Jesús pudo enfrentar la traición con amor, tú también puedes, con su gracia. El dolor es real, pero el poder sanador de Dios es aún mayor. Lo que otros te han hecho no cambia el propósito que Dios tiene para tu vida.
como Jesús, puedes seguir adelante sin permitir que las cicatrices te definan, sino usándolas como testimonio de la gracia de Dios. Perdonar no significa que ignores el daño o que olvides lo que pasó. Significa que decides no dejar que ese sufrimiento controle tu vida. Significa que, como Jesús, eliges tu propósito sobre la amargura. Dios te llama a algo más grande, algo más profundo. Y aunque el camino hacia la sanidad puede ser difícil, con Él es posible. Número 13. Cuando los fariseos te juzgan, ¿alguna vez te has sentido paralizado por el miedo al qué dirán? Vivimos en un mundo donde la crítica y el juicio son constantes. No importa lo que hagas, siempre habrá alguien que te señalará, que cuestionará tus motivos o juzgará tus decisiones. Jesús enfrentó esto en su ministerio. Los fariseos, líderes religiosos que conocían la ley, lo observaban constantemente, buscando cualquier oportunidad para desacreditarlo. Pero Jesús nunca permitió que sus críticas lo desviaran de su misión. Esta es una lección clave para nosotros. No vivas para complacer a los críticos, vive para agradar a Dios. Los fariseos eran expertos en juzgar. Siempre estaban buscando fallas en Jesús y en sus discípulos. En Mateo 12, 1-2, vemos cómo acusaron a los discípulos de violar el día de reposo por arrancar espigas para comer. Era un acto simple, pero los fariseos siempre hallaban algo por lo cual condenar. Si permitimos que este tipo de juicio nos afecte, puede desmoralizarnos. Pero Jesús, en lugar de dejarse llevar por la presión de sus palabras, respondió con sabiduría y compasión. Él sabía que su misión era más importante que ajustarse a las expectativas superficiales de los hombres. La clave para no ser consumido por la crítica está en lo que Jesús entendía perfectamente. La opinión de los hombres es temporal, pero el propósito de Dios es eterno. En Juan 12:43, la Biblia nos advierte sobre aquellos que buscan la aprobación humana por encima de la de Dios, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Este es el peligro de vivir pendiente de lo que los demás dicen de nosotros. Cuando nuestro objetivo es agradar a los hombres, entregamos nuestro destino en sus manos y perdemos de vista lo que realmente importa, la aprobación de Dios. Jesús nunca cedió ante los fariseos, aunque eran vistos como líderes respetados y guardianes de la ley. Jesús sabía que sus corazones estaban lejos de la justicia de Dios. En Mateo 23, 27, 28, les dice con claridad: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia». Jesús no temía confrontar la hipocresía, porque sabía que los valores de los fariseos eran solo una fachada. Hoy puedes cumplir con las expectativas de los demás, pero mañana esas mismas expectativas cambiarán. Siempre estarás persiguiendo algo inalcanzable y en el fondo nunca encontrarás verdadera satisfacción. Es por eso que Jesús nos llama a dejar de buscar la aprobación humana y a enfocarnos en lo que realmente importa: agradar a Dios. La palabra nos lo dice con claridad en Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Aquí está la clave para romper las cadenas del juicio de los demás. Cuando tu mirada está puesta en Dios, la opinión de los hombres pierde su control sobre ti. El rechazo que enfrentó Jesús por parte de los fariseos es un recordatorio de que muchas veces las críticas no provienen de aquellos que buscan la verdad, sino de quienes se sienten amenazados por ella. Jesús trajo un mensaje nuevo, una revelación del amor y la gracia de Dios. Y esto incomodó a los fariseos, quienes basaban su autoridad en el legalismo y las reglas externas. De la misma manera,
Cuando tú decides crecer en la fe, cuando decides caminar con Dios en obediencia, puedes encontrarte con rechazo y oposición. Santiago 4:4 nos advierte: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Si pasamos nuestra vida tratando de agradar al mundo, corremos el riesgo de alejarnos del propósito divino. Construir nuestra identidad sobre la aprobación de los demás es como edificar una casa sobre la arena. Cuando llegan las tormentas de la vida, todo se derrumba. Pero cuando construimos sobre Cristo, nuestra casa permanece firme. Sin embargo, es importante recordar que no toda crítica es mala. A veces Dios puede utilizar palabras de corrección para enseñarnos y hacernos madurar, pero necesitamos discernimiento para diferenciar entre la crítica destructiva y la corrección en amor. La crítica destructiva, como la de los fariseos, nace del orgullo, la envidia y el deseo de control. En cambio, la corrección piadosa viene de un corazón que realmente quiere vernos crecer en nuestra relación con Dios. Jesús no permitió que los fariseos definieran su identidad ni su misión. Él sabía quién era y por qué había venido. Y así como Él no se dejó influenciar por las opiniones de los demás, tú tampoco debes permitir que el juicio ajeno determine tu valor o tu destino. Efesios 2:10 nos recuerda: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios ya ha diseñado un plan para ti, un propósito que no depende de lo que otros piensen. Si pasas tu vida preocupado por la opinión de los demás, siempre vivirás bajo una carga pesada. Pero cuando decides vivir para Dios, experimentas verdadera libertad. Las críticas de los fariseos no cambiaron el propósito de Jesús, y las críticas que enfrentas hoy no deben cambiar el propósito que Dios ha puesto en tu vida. Número 14. El consejo de Jesús sobre los hipócritas. ¿Cuántas veces has esperado justicia de los hombres solo para encontrarte con desilusión? Esperas integridad, fidelidad, que las personas actúen con rectitud, pero en su lugar te enfrentas a engaños, traiciones y falsedad. Jesús habló con claridad sobre este tema. De todos los grupos religiosos de su época, los fariseos fueron los que más fuertemente denunció por su hipocresía. Se presentaban como modelos de santidad, pero sus corazones estaban lejos de Dios. En esta enseñanza, Jesús nos advierte sobre la hipocresía y nos llama a no depender de la justicia humana, sino a confiar en la justicia de Dios, quien es justo y verdadero. En Mateo 23, 27, 28, Jesús dijo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad». Estas palabras de Jesús son una advertencia contundente. Hablan de aquellos que parecen justos exteriormente, pero cuyos corazones no reflejan el amor ni la verdad de Dios. El problema de buscar justicia en los hombres es que, al igual que los fariseos, muchas veces están más preocupados por su imagen que por la verdadera rectitud. Lo que buscan no es la justicia de Dios, sino una apariencia de santidad. La hipocresía puede causar un gran daño, especialmente cuando depositamos nuestra confianza en personas que parecen rectas, pero que al final no lo son. Jesús nos llama a ser sabios, a no caer en el engaño de confiar en la justicia humana, porque solo Dios ve el corazón y solo Él puede impartir justicia verdadera. Si alguna vez has sido víctima de la hipocresía, sabes cuán doloroso puede ser. Las personas
pueden aparentar ser justas, confiables, pero cuando llega la prueba, sus acciones revelan la verdad. Esto fue exactamente lo que pasó con los fariseos. Externamente cumplían cada regla, pero lo hacían por la aprobación de los hombres, no por amor a Dios. Por eso, Jesús nos advierte en Mateo 6:1: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. La verdadera justicia no se trata de lo que los demás piensan de ti, sino de cómo Dios ve tu corazón. De otra manera, no recibiréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Esta actitud es peligrosa porque destruye la confianza. Cuando alguien aparenta ser justo o santo, pero en realidad actúa con hipocresía, aquellos que confiaban en él terminan profundamente heridos. Sin embargo, Jesús nos advierte que no debemos poner nuestra fe en la justicia humana, porque todos somos imperfectos. Aún aquellos que parecen más piadosos pueden fallar. La única justicia verdadera proviene de Dios, quien es inmutable y digno de toda nuestra confianza. Isaías 30:18 nos recuerda esta verdad con claridad. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en él. Es fácil caer en la trampa de buscar justicia y validación en las personas, especialmente en aquellos que parecen guías espirituales o figuras de autoridad. Pero Jesús nos llama a recordar que la verdadera justicia no se mide por apariencias ni palabras bonitas. No permitas que la hipocresía de los demás debilite tu fe en la justicia divina. Salmo 118:8 lo dice con claridad: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. No significa que debamos desconfiar de todos, sino que nuestra fe debe estar firmemente puesta en Dios, quien nunca falla. Jesús describió la hipocresía como un comportamiento que busca impresionar a los demás, mientras el corazón está lejos de Dios. Es por eso que habló con tanta firmeza contra los fariseos. Se presentaban como los más cercanos a Dios, pero en realidad estaban más preocupados por su reputación que por su relación con el Padre. Jesús nos advierte que no caigamos en el mismo error. No vivas buscando la aprobación de los hombres. No te esfuerces en agradar a los demás esperando recibir de ellos lo que solo Dios puede darte. En este mundo, la justicia humana es inestable. Las leyes pueden fallar, las personas pueden engañar, y aquellos que aparentan ser justos pueden ser los primeros en actuar con hipocresía. Pero la justicia de Dios es perfecta. Proverbios 21:2 nos enseña: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Dios ve lo que nadie más puede ver. Conoce las verdaderas intenciones, las motivaciones ocultas, y juzga con absoluta justicia. Si alguna vez has sufrido por la hipocresía de otros o has sentido que te han negado la justicia, no pierdas la esperanza. Jesús mismo experimentó la injusticia en su propia carne. Fue traicionado por uno de sus discípulos, acusado falsamente por los líderes religiosos y condenado a una muerte cruel a pesar de ser inocente. Pero nunca permitió que la injusticia de los hombres lo apartara del propósito del Padre. Él sabía que el juicio de los hombres es pasajero, pero la justicia de Dios es eterna. Jesús nos llama a poner nuestra esperanza en la justicia divina y no en la de los hombres. Al final, Dios corregirá todas las cosas. Él es el juez fiel y verdadero, y ningún acto de hipocresía o injusticia quedará sin respuesta. Mientras tanto, debemos vivir para Él, buscando su aprobación y su justicia por encima de cualquier otra cosa. Las personas pueden fallar, pero Dios jamás lo hará. Número 15. El Espíritu Santo, tu ayudador cuando nadie más está disponible. Hay momentos en la vida en los que, sin importar cuánto busquemos ayuda, parece que no hay nadie
a nuestro lado. Quizás tus amigos no comprenden por lo que estás pasando, tu familia está ocupada, o incluso te sientes solo en medio de una multitud. En esos momentos, la soledad puede volverse una carga abrumadora, pero hay una promesa que Jesús nos dejó y que lo cambia todo. El Espíritu Santo, el Consolador, siempre estará contigo, aun cuando nadie más lo esté. En Juan 14, 16, 17, Jesús les dijo a sus discípulos: y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Estas palabras fueron pronunciadas en un momento de gran incertidumbre. Jesús sabía que sus discípulos pronto enfrentarían la angustia de verlo ir a la cruz. Sabía que sus corazones serían sacudidos por el miedo y la confusión, pero Él no los dejó sin esperanza. Les prometió un compañero fiel, una presencia inmutable que estaría con ellos en todo momento. El Espíritu Santo es ese amigo, ese ayudador, el que nunca nos deja solos. Cuando parece que no hay nadie a nuestro lado, cuando sentimos que nadie comprende nuestra lucha, el Espíritu Santo está presente. No hay rincón tan oscuro ni momento tan difícil en el que Él no pueda alcanzarnos. Es en esos tiempos de mayor soledad cuando podemos percibir su voz con mayor claridad, si tan solo estamos dispuestos a escucharlo. Sin embargo, muchas veces buscamos ayuda en todas partes antes de acudir a Él. Nos volvemos hacia familiares, amigos o consejeros en busca de respuestas. Y aunque Dios puede usarlos para bendecirnos, hay momentos en los que solo el Espíritu Santo puede traer la paz y la dirección que necesitamos. Romanos 8:26 nos da una verdad poderosa. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto significa que cuando nos encontramos sin palabras, cuando no sabemos cómo orar, el Espíritu Santo intercede por nosotros ante el Padre. Él comprende nuestro dolor más profundo, incluso cuando no podemos expresarlo. Es en esos momentos en los que todo parece haberse derrumbado, cuando nuestra alma se siente más vacía, que el Espíritu Santo se convierte en nuestro refugio. Él no es un simple espectador, sino un ayudador activo. Jesús lo dejó claro en Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo no solo nos acompaña, sino que nos recuerda las promesas de Dios. Nos guía a través de la tormenta, nos da sabiduría en los momentos de incertidumbre y nos llena de la paz que el mundo no puede dar. Las personas pueden fallarnos. Aún aquellos en quienes más confiamos pueden no estar disponibles cuando los necesitemos. Pero el Espíritu Santo nunca está demasiado ocupado, nunca está distante, nunca está ausente. Él es nuestra ayuda constante, nuestro refugio seguro, nuestro consolador en los momentos de mayor angustia. Cuando el camino se vuelva confuso y no sepas a dónde ir, recuerda que no estás solo. El Espíritu Santo está contigo, dispuesto a guiarte y sostenerte. Gálatas 5, 22, 23 nos muestra lo que el Espíritu Santo produce en nosotros. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estos no son solo conceptos teológicos, sino evidencias vivas de su obra en nosotros. En los momentos en que la paz parece inalcanzable, en los tiempos en que la alegría se siente distante, el Espíritu Santo puede llenarnos con un gozo que trasciende las circunstancias. Filipenses 4:7 lo expresa de esta manera: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando todo parece caos,
El Espíritu Santo trae orden. Cuando el miedo nos paraliza, Él nos llena de fortaleza. Cuando nuestras lágrimas son nuestro único lenguaje, Él nos consuela. No es solo una fuerza lejana, es una realidad viva, una presencia personal que habita en nosotros. Es el amigo que nunca abandona, el maestro que nunca deja de instruirnos y el ayudador que nunca deja de interceder por nosotros. Si alguna vez has sentido que nadie te comprende, que no hay quien te sostenga, recuerda la promesa de Jesús sobre el Espíritu Santo. Él es tu compañía fiel, tu socorro en tiempos de necesidad. Jesús sabía que enfrentaríamos momentos de soledad y confusión. Por eso nos dejó el mayor regalo, su Espíritu. A través de Él tienes acceso directo a la fortaleza y el amor de Dios, sin importar lo que enfrentes. El mundo no puede entender ni percibir al Espíritu Santo, pero tú lo conoces. Él está contigo en cada paso del camino. Cuando sientas que no hay a quien acudir, vuelve tu corazón a Él. Está más cerca de lo que crees, esperando que confíes en su poder, que le permitas guiarte y sostenerte. En los momentos en que todo lo demás falla, el Espíritu Santo sigue siendo tu ayudador fiel, recordándote que nunca estás solo. Gracias por acompañarme hasta el final de este mensaje. Espero que estas palabras hayan hablado a tu corazón y te hayan recordado que nunca estás solo. El Espíritu Santo es tu consolador, tu guía y tu fortaleza en todo momento. Ahora quiero escuchar de ti. ¿Has experimentado la paz del Espíritu Santo en medio de una tormenta? ¿En qué momentos de tu vida has sentido su presencia de manera especial? Déjame tu respuesta en los comentarios. Me encantaría leer tu testimonio y orar por ti. Si este mensaje fue de bendición para ti, no olvides compartirlo con alguien que lo necesite. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte próximos mensajes que fortalecerán tu fe y te acercarán más a Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde, y que su Espíritu Santo llene tu vida con su amor, paz y gozo. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.